un nuevo programa de las provincias también existen. Con satisfacción y orgullo veo que hoy el gobierno nacional se dio cuenta que las provincias también existen. Sí, señor presidente, las provincias también existen. Y ahora llama otra vez a una reunión de gobernadores que no sé qué va a resultar positivo o no. Yo quiero hacer mención que por resolución BCSP 769, el Honorable Senado de la Nación declaró de interés parlamentario el programa que pusimos el nombre hace 25 años, yo tenía entonces 67 años de edad, que le pusimos el nombre Las provincias también existen, porque era un llamado de atención. Ahora también hay 6 o 7 gobernadores que están levantando el tema de que las provincias también existen. Eso nos da orgullo porque hemos movido todo este tema de darle a las provincias el lugar que les corresponde. Bien, hoy vamos a analizar los resultados del domingo 7, el futuro, las perspectivas y también el tema del puente General Belgrano y los puentes posibles entre Goya, Reconquista, las conexiones Bellavista-Bellocampo. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Estamos con Alberto Medina Méndez, presidente del Club La Libertad. El Club de la Libertad en general apoya a la presidencia de Javier Milei. Buen día, Alberto. Gracias por la invitación, doctor. Bienvenido a nuestro programa. Hay quienes dicen que el resultado de la provincia de Buenos Aires adverso al presidente Milei, a la Libertad Avanza, es por consecuencia de la soberbia, la intransigencia, la obcecación, la impericia, la sordera, el desenfreno, los personajes caricaturísticos, el ataque despiadado a los aliados que venían apoyando, la megalomanía, el narcisismo, todo ello sumado a que la economía no arranca y las sospechas de corrupción que sobrevuelan al país. Vos sos economista, después de toda esta larga enunciación de problemas, digamos, que se han presentado, vamos a concentrarnos en el tema de la economía que no arranca. ¿Cómo ves el tema de la influencia de la economía? Yo digo de que no puede haber plan económico que sea aceptado y positivo si no hay una política que está orientada y está calma. Por más bueno que sea el plan económico, si no hay una buena gestión política, la cosa no funciona. Te escucho. Sobre todo en Argentina, doctor. Así es, por supuesto. Quizás en otros países del mundo están acostumbrados a tener alguna turbulencia política que no influye en lo económico, o al revés, ¿no? Cuestiones económicas que no funcionan con un sistema institucional muy estable. Argentina tiene una larga tradición de problemas económicos vinculados a la política y al revés, ¿no? Esto que ha pasado ocurre en un año electoral. Y entonces obviamente las turbulencias económicas, lo que hemos visto en términos del cambio de los valores de los bonos soberanos argentinos, las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, el dólar, las tasas, es hijo de un esquema político argentino muy tradicional que cuando se acerca la fecha de la elección hay turbulencia. Esto es matemática en Argentina, lamentablemente. Yo en programas anteriores y confirmo en mi pensamiento que estas elecciones intermedias no permiten desarrollar un programa. Por eso soy partidario de volver al esquema de 6 años de mandato sin reelección y no 4 con 4. Porque, por ejemplo, y perdóname que continúe, el presidente Milei asume en el 2023, en diciembre. Hasta que se acomoda y demás, estamos ya en marzo del 24 y ya hay que estar pensando en la elección del año que viene. Entonces todo esto es algo que necesita una reforma constitucional que no es el momento para plantear. Era sabia la Constitución de Alberdi. Así es, efectivamente. Sí. Lamentablemente la dinámica política argentina también, usted recordará bien aquella reforma del 94, apuntaba a cuestiones de la coyuntura, ¿no? A resolver la política con las cosas que pasan en ese momento. Menem quería una reelección,
estaba concluyendo un mandato de 6 años y medio, dicho sea de paso, más largo que el que la Constitución establecía, porque asumió 6 meses antes el mandato. Y bueno, ahí se transformó lamentablemente la política, apareció el tercer senador, el jefe de gabinete, todas estas figuras institucionales que le hicieron bastante poco favor a la democracia argentina y que fueron hijos de un acuerdo de cúpulas entre los dos partidos que en esa época gobernaban el país, ¿no? Después seguramente otros que también se sumaron, y no con mala intención, lo hicieron probablemente con la mejor de las intenciones, pero terminaron alterando el sistema político. Pero volviendo a su pregunta, con el diario del lunes siempre es muy fácil hacer un raconto de las razones por las cuales Argentina perdió contra Arabia, ¿no? Usted recordará el partido de sede mundial en el que me parece que viene al caso de lo que pasó ahora, porque claro, había una expectativa, Arabia era un rival fácil, se le podía ganar, perdimos 2-1, y entonces claro, de pronto el equipo que iba a ganar el mundial tenía que clasificarse para la zona, perdón la analogía con el fútbol, digo, ¿no? Pero creo que también acá pasó eso, hubo una sorpresa. Estaba previsto que podía perder la Libertad Avanza, quizás por un valor mucho más exiguo. No había tanta expectativa de triunfo, pero claro, la derrota es catastrófica, es un número abrumador, y eso es lo que hace barajar de nuevo. Y yo celebro 2 o 3 cosas que pasaron. Una es que el presidente de la Nación haya tenido la musculatura y el tamaño político de poner el cuerpo. Usted que conoce mucho la tradición política argentina, es muy raro que un presidente de la Nación se haga cargo del resultado de una elección intermedia en una provincia, por más que sea la provincia de Buenos Aires. Yo no tengo uso de memoria para recordar un presidente que se haya dicho, me hago cargo de que perdimos una elección legislativa en la provincia de Buenos Aires. No hay antecedentes de ese tamaño, ¿no? Eso habla bien, la reacción rápida, política. No puso una sola excusa en el discurso. No dijo, no votaron por tal cosa, por tal otra. Dijo, nos hacemos cargo, perdimos la elección, cometimos errores políticos, y confirmó el rumbo económico. Y eso también me parece muy saludable, porque creo que ahí hay una injusta crítica al programa económico. Este es un programa económico que bajó la inflación del 25% mensual a menos del 2% mensual, que sacó 12 millones de personas de la pobreza. Hablar de una reconversión del programa económico es casi ofensivo, diría yo, ¿sí? Sí. Porque los números son muy contundentes. Ahora, ¿podemos discutir la velocidad con la que se trasunta eso al plano de la cotidianeidad de la economía? Sí, discutámoslo. Pero esto es como un paciente que salió de terapia intensiva y que lo pasaron al piso de las habitaciones comunes y diga, che, pero no puedo correr. No, todavía no puedes correr. Claramente no puedes correr. Pero si yo miro cómo estaba en terapia intensiva en coma y ahora te veo que estás respirando por sí mismo, no tenés que usar respirador artificial, podés caminar, claro, correr no podés correr. Creo que ahí hay un problema argentino de las expectativas desproporcionadas. Creo que hay una sensación de que esto es fácil, ¿sí? De que se resuelve enseguida. Y usted sabe, doctor, que las cosas en política y en economía no se resuelven fácil. Sí. Y Argentina es testigo de múltiples intentos de esta naturaleza, ¿no? Entonces acá hay que hacer las cosas bien, eso lleva tiempo, los indicadores son positivos, y probablemente hay cosas del día a día que no nos gustan como están, claro, pero estamos en un tránsito, ¿sí? Ahora, volviendo al tema político, ¿no hubo un error en el manejo de Karina, por ejemplo, que en el caso de Corrientes vino a levantar digamos, siguiendo el tema que pones vos del hospital, vino a levantar un muerto y tuvo resultados desfavorables? También yo creo de que en todo el país, no solamente en Corrientes, se equivocaron los candidatos, las candidaturas. En provincia de Buenos Aires, por ejemplo, con la cantidad de cargos que había que elegir, de la mano de Pareja, que fue el armador, entraron muchos pro-kirchneristas y demás, y que eso provocó un desengaño, ¿no? Y eso castigó a la gente. Sí. El armado político, y el presidente lo dijo con todas las letras, ¿no? Los errores que se cometieron fueron errores políticos. Subliminalmente ahí lo que estamos leyendo es que los armadores no hicieron bien las cosas, no se eligieron bien los candidatos, se dejó gente afuera, que no es un dato menor, se dejó gente afuera muy valiosa, que se la expulsó del sistema para apropiarse, entre comillas, de las posiciones. Bueno, la gente habló, y en eso hay que ser muy, muy claro. La soberanía del voto popular da indicaciones muy claras. A nosotros nos puede gustar más uno que otro. Lo cierto es que acá la gente dijo con todas las letras, no me gusta esto, y lo rechazó. De hecho, en la provincia de Buenos Aires, que quiero ser muy, muy claro en el análisis ese, no es que la gente votó en contra. Acá lo que pasó es que el votante promedio de la Libertad Avanza no fue a votar. O sea, cuando uno mira los números, se da cuenta que Kicillof termina sacando una cifra muy parecida a la que sacó en el 2023.
De hecho, sacó menos votos en términos nominales, pero sí, en porcentaje, un número muy parecido al que lo consagró como gobernador. Por eso el presidente habló de ellos están en su techo, porque lo hicieron una campaña como si fuera una campaña provincial a gobernador. ¿Quién falló? Falló la misma estructura de la Libertad Avanza, mal fiscalizada, mal elegida los candidatos, mucha debilidad estructural a la hora de la movilización, no entusiasmaron, no enamoraron. Digo, hay un montón de fallas de orden político que están asumidas, pero me parece peligroso mezclar esto con la cuestión económica como si vinieran de la mano. Después hay ruidos, usted los conoce los ruidos, los vetos a la cuestión de discapacidad, el veto a la cuestión jubilatoria, el tema de los audios. Digo, hay un montón de ruidos que no ayudaron, por supuesto, y probablemente hayan restado. Es muy difícil saber cuantificar cuánto de la derrota le tenemos que atribuir a cada uno de estos factores que usted leía recién, digamos, ¿no? Porque probablemente sea multicausal y no haya una sola razón por la cual el resultado fue este, ¿no? Sí, ahora, en provincia de Buenos Aires se presentó a votar el 63%, en el 2021 fue el 70%. Ahora, también hay un cálculo que están hechos, digamos, por comentaristas, de que en 2023 hubo 2 millones de votos que aportó la Libertad Avanza y 2 millones de votos que aportó Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio, Macri. Ahora, y que digamos que la baja de votos no se debió a los que votaron en su momento, no se habría debido a la baja en los que votaron directamente en la primera vuelta por Milei, sino en los que de la libertad, digamos, de Juntos por el Cambio, que votaron, que le dieron el triunfo a Milei y que fueron olvidados por el... Exacto, ahí hay una linda mezcla de análisis para hacer, ¿no? Por un lado hay una especie de alejamiento de esa dirigencia, para ponerle un título, ¿no? Digamos que la absorción del PRO por parte de la Libertad Avanza fue parcial. Estuvieron ahí los Ritondo, Bullrich. Bullrich, el Colorado, Santilli, varios que ingresaron, Montenegro, que ingresaron al espacio, y algunos otros que se quedaron afuera. Por otro lado, también hay un votante blando. Fuera de la cuestión de la dirigencia, de lo dirigencial, también hay un votante que lo votó a Milei en la segunda vuelta electoral del 2023 porque no había otra opción, no porque estuviera convencido, ¿no? Sino que básicamente era un votante anti-peronista o anti-kirchnerista, si lo quiere ver de esta manera. Ese votante se sentía más cómodo, no contento, pero más cómodo con esa opción. En esta alternativa, no le gusta esto, no le gusta esto, no le gusta esto, decide no acompañar porque se siente incómodo por las cosas que pasaron. Entonces, ese votante blando no acompañó. Ahora, el problema es que hoy, con el diario del lunes, tenemos que decir con todas las letras que el kirchnerismo está vivo. Sí. Y la verdad es que hoy, en el día de la elección de la provincia de Buenos Aires, nació un candidato presidencial y apareció una opción política, una alternativa política en Argentina, que no estaba antes del domingo. Porque claro, los gobernadores del peronismo ahora van a decir, bueno, acá hay un gobernador de la provincia de Buenos Aires que tuvo 2 aciertos consecutivos, porque adelantó la elección y se sacó en la misma elección de encima a la Libertad Avanza y a Cristina. Y de alguna manera su estrategia electoral, por casualidad, por mérito, después podemos analizarlo, fue exitosa y consiguió de alguna manera hacer un 2 por 1. Ese 2 por 1 le permite ahora a Kicillof decirle a todos los gobernadores de provincia, acá yo soy el jugador al que hay que acompañar, tendrá que construir, tendrá que armar, pero apareció una opción política en Argentina. Ahora la pregunta es, el voto blando, que no está dispuesto a acompañar a Kicillof, ¿qué va a hacer en la próxima elección de octubre? ¿Se va a quedar en la casa? ¿Se va a quedar refunfuñando porque no le gusta esto, aquello, lo otro? ¿Y va a dar paso a eso? ¿O va a jugar con la Libertad Avanza? Habrá que ver, por supuesto, qué hace el presidente, ¿no? Cuánto de la autocrítica que hizo el domingo se plasma en hechos concretos. En el día de ayer hizo un primer avance que tuvo que ver con la construcción de esta mesa. Algunos son escépticos, creen que es más de lo mismo, y otros son un poco más optimistas porque entienden que, por ejemplo, los gobernadores ahora no tienen un solo interlocutor para hablar. Ahora en esa mesa hay un montón de interlocutores para hablar. Bien, ahí vemos que del triángulo de hierro que era formado por Santiago, Karina y el presidente, pasamos ahora a una mesa general de 7, 8 miembros. Hay 2 mesas, una que
maneja directamente el presidente, y otra que convoca a los gobernadores. Ahí decía yo en mi editorial de que tengo un poco de orgullo también, porque desde hace 25 años yo vengo diciendo que las provincias también existen en el programa, y parece que recién ahora gobernadores y demás se dan cuenta que las provincias también existen y que reclaman su lugar, y ese lugar parecería ser Juntos por el Cambio, las Provincias Unidas. Ahora, las Provincias Unidas, en mi criterio, si no, tiene que avanzar. ¿Y cómo avanza? Creando un bloque en diputados y un bloque de senadores con el título de las Provincias Unidas. Que ese es el intento. Ese es el intento político para octubre. Sí. La gran pregunta del millón es si son unidas. Porque ahí hay muchos liderazgos y hay muchos intereses particulares. No es lo mismo Nacho Torres que Yayora, que Puyaro. Ni Valdés. Ni Valdés. Y después hay otros gobernadores que por cuestiones, si se quiere, de la cotidianidad, caso Frigerio, caso Esdero, que tienen un vínculo con el gobierno, quizás por cuestiones que están más ligadas a la supervivencia cotidiana de las finanzas públicas. Entonces, podría ser un espacio probablemente más amplio, pero claro, hay que ver quién lo va a liderar. No se olvide, doctor, que en política sin liderazgos es muy difícil avanzar, y esa mesa horizontal de gobernadores parece una utopía. En el corto plazo van a sumar legisladores. La pregunta es, ¿esos legisladores en el Congreso se van a comportar como un bloque, o va a pasar lo que la historia política argentina dice, que es que cuando se sientan después en el Congreso, cada uno negocia lo suyo? Bueno, ese es el riesgo grande que tiene La Libertad Avanza, porque ha incorporado a sus listas a personas que a lo mejor no coinciden con el ideario de Milei, sino que buscaron un cargo, y ahí está la responsabilidad del armador en Provincia de Buenos Aires, que todos esperábamos realmente de que hubiera una reacción. Karina lo protege a Pareja, y viene una situación. Si se lo mueve a Pareja, hay un montón de legisladores en provincia ya que son de Pareja, no son de Milei. Por eso es tan difícil el equilibrio en este momento, ¿no? Hay demandas puertas adentro del gobierno y dicen, bueno, desplacen a todos los que fueron los responsables del resultado de la provincia de Buenos Aires. Ok, si se hiciera eso, habría otro tipo de daños colaterales, ¿no? Que tienen que ver con la nominación de muchos candidatos, inclusive de los que vienen en octubre, doctor, ¿eh? No se olvide que los candidatos que van para la elección de octubre del 20 ya están designados. Sí. Es decir, independientemente si usted hoy hiciera un replanteo político, hay muchos de los candidatos a legisladores nacionales en las 24 provincias que responden de alguna manera a una lógica parecida, si se quiere, ¿no? Aunque no sea exactamente la misma. Bien, pero si se recurre para los cargos nacionales o los provinciales a personas que no están identificadas, pero que se supone que la figura puede traer votos, como el caso, que con todo el respeto que me merece, de la primer candidata a diputado nacional de La Libertad Avanza. ¿Qué experiencia política tiene? ¿Qué puede aportar? La respeto, es una persona digna, pero sin experiencia política. Y la gente quiere votar a quienes tienen una experiencia política y pueden aportar algo, no únicamente personas del espectáculo, que ha sido, digamos, una posición de Karina en querer crear nuevos dirigentes y recurren al espectáculo, y eso no es positivo. Yo creo que ahí hay dos cosas, doctor, muy breve le hago esta parte. Yo creo que hay sectores de la sociedad argentina que quieren políticos con experiencia, y creo que hay sectores de la sociedad argentina que no quieren políticos con experiencia, porque los políticos con experiencia son quizás los que nos trajeron hasta acá también, ¿no? Digo, la gente con experiencia política es parte responsable de la situación en la que estamos atravesando como país. Entonces, a ver, ambas cosas deberían complementarse, ¿no? Yo creo que la política tiene que oxigenarse con gente nueva, porque si solamente nos quedamos con la gente que tiene experiencia, puede ser malas experiencias también, ¿no? Y al revés, gente que tiene el suficiente talento para explicar la política, los códigos, el ecosistema, y deberían convivir esas dos cosas. Yo creo que tener una sola de esas mixturas, y no quiero hacer juicio de valor sobre los candidatos de corriente, pues no sería justo, pero también es peligroso tener jugadores que solamente pertenecen al ecosistema y que conocen todos los recovecos, ¿no? No, yo quiero aclarar que cuando yo me refiero a personas con experiencia, no me estoy refiriendo a los líderes del pasado, los que actuaron únicamente en el pasado, sino que también hay personas que pueden aportar a la conducción del país desde el Parlamento, perdóname, como el caso tuyo, digamos, o también dentro del movimiento de La Libertad Avanza, Caíto Leconte y demás, que pueden vestir y desempeñarse bien. Ahora,
todo esto dentro de un análisis muy personal de esto, ¿cierto? Pero lo que sí queremos es que el presidente Milei tome la conducción del país. El presidente Milei se ha convertido en el ministro de Economía de la Nación y dejó el tema político en manos de su hermana, que no tiene experiencia política, y entonces ahí entran a jugar los Menem como orientadores de la política del gobierno de Milei, lo cual para mi criterio es negativo. Hay dentro del gobierno nacional hay gente de mucha experiencia, como el caso del jefe de gabinete, por ejemplo, que es el que está salvando en alguna medida la ropa en el tema político. Buena parte de la autocrítica que escuchamos en estas horas ha venido de la mano del jefe de gabinete, Guillermo Franco, y hay otros actores ahí del sistema que también me parece que pueden aportar mucho. Patricia Bullrich se podrá estar a favor o en contra de muchas de las cosas que piensa, pero es una persona que tiene una larga trayectoria política, que conoce el ecosistema y que ha sido candidata a presidente de la Nación. Nadie le puede discutir ni su territorialidad, ni su conocimiento de la Argentina. No es un personaje de la política porteña, ni mucho menos. Creo que también puede aportar lo suyo. Y lo bueno de la mesa ayer, claro, todavía hay signos de pregunta sobre la mesa, ¿no? Pero lo bueno de la mesa ayer es que se abren los interlocutores. Entonces, en esta lógica de que los gobernadores recuperen el diálogo, y esto de las provincias también existen, lo que tiene de bueno es que van a poder elegir con quién hablar. Me parece que hoy eso de no me atienden el teléfono, no me tratan bien, tiene una dinámica distinta. Hoy todos los gobernadores tienen el teléfono celular de muchos de los que están sentados a esa mesa y seguramente van a poder acercarse y decir, che, nosotros queremos conversar, tenemos cosas para aportar, tenemos cosas para reclamar, y me parece que se abre una instancia de diálogo que el mismo presidente el día domingo dejó la puerta entreabierta, ¿no? Me parece que va a haber margen para la conversación, quizás por necesidad política, ¿no? Sí, yo creo de que el jefe de gabinete dio un paso positivo al felicitarlo a Kicillof por el resultado. Coincido. El presidente, para mí, debió ser él que hacía. Pero un presidente que le niega el saludo al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, le tiende de la mano y no le responde, bueno, si no corrige esas cosas no puede ser, para mi criterio, el conductor del país. Bien, Alberto, vamos a seguir este tema que no termina hoy y que va a seguir en estos 50 días que faltan para la elección de octubre. Ahora, la pregunta es, ¿se podrá corregir en 50 días el resultado de la provincia de Buenos Aires? Una cosa es votar para gobernador y otra cosa es votar para presidente. Yo no tengo duda porque el sistema electoral es distinto primero, ¿sí? Sí, o sea, vamos a votar con boleta única, no es una elección territorial, no es una elección donde los intendentes, los concejales estén preocupados por su futuro político personal, los mismos gobernadores no le van a poner la misma energía a esa elección que a esta otra, veremos cuánta gente participa también, es distinto, hay boleta de color, hay fotografía de los candidatos, es otra elección. Y creo que me parece que el gobierno, yo no usaría la palabra recuperar porque estamos utilizando la provincia de Buenos Aires como una referencia única del proceso electoral. Creo que va a ser otra elección, distinta, con otros códigos, ¿no? Bien, muchas gracias, Alberto. A usted, doctor. Sumate a nuestra comunidad joven. Paga tus estudios, la cuota del club, salí a comer con amigos, disfrutá del recital de tu artista favorito y mucho más con un 30% de descuento todos los días. Toda la info que necesitas sobre nuestro programa joven en www.bancodecorrientes.com.ar. Estamos ahora con el doctor Jorge Simonetti, con quien vamos a analizar los resultados de la elección del pasado domingo 7. Bienvenido una vez más, Jorge, a nuestro programa. Gracias, Toto. Bien, ¿cómo interpretás este resultado de la provincia de Buenos Aires? ¿Tiene alguna implicancia posteriori para octubre o para el 2027? Sí, totalmente, Toto. Evidentemente es un distrito, pero un distrito que junta el 37% del padrón electoral del país, y entonces evidentemente tiene un peso muy importante en lo electoral, obviamente, y también en otros aspectos. La elección de la provincia de Buenos Aires se nacionalizó, pero ¿quién nacionalizó fundamentalmente? Nacionalizó el gobierno, porque el presidente se puso en la campaña de manera bastante agresiva y se fue al territorio que casi nunca había ido, al territorio de la provincia, a plantear el kirchnerismo nunca más. Entonces se planteó como gobierno sí, gobierno no. Kicillof sí, Kicillof no. Milei sí, Milei no. Y bueno, todo el resto del país estuvo pendiente de esa elección.
y sin dudas que va a incidir en muchos comportamientos. ¿Por qué ganó por tantos puntos que ninguna encuesta había anticipado, no? Ni Kicillof acepta. Ni Kicillof aceptó, exactamente. Fíjate vos que decían, Milei, yo describí un artículo que dice, el gobierno no debe perder, digamos, necesita no perder. Que sí, pero para mí no perder significaba perder por 5 puntos o menos. Pero perdió por 13. Lo cual significa perder con todas las letras, con las consecuencias que eso importa. En el plan de gobierno, en la fiabilidad del presidente y la confianza que se pueden tener tanto los mercados como el exterior en la política nacional y en el funcionamiento de la Argentina. Perdió mal, como dicen los muchachos en la tribuna, perdió mal. Esto sin duda que va a tener sus efectos hacia octubre, al 26 de octubre. Mirá, faltan no sé cuánto, 45 días, 40 días para el 26 de octubre, pero parece que faltará un siglo acá, digamos, no por todo lo que puede pasar todavía entre hoy y el 26 de octubre, sí. Sobre todo en materia económica. Ya vimos los efectos que sucedieron, digamos, en los mercados, en el valor del dólar, en la caída de las acciones, en el aumento del riesgo país a 1000 puntos. Ya vimos esas consecuencias y no sabemos si no se profundizarán. Bueno, yo creo que el 26 de octubre es cierto, son elecciones distintas, ¿no? Son elecciones que con otras reglas, pero hasta cierto punto. ¿Y por qué te digo esto? Porque en cada provincia se vota por los candidatos de ese lugar. Sí. No es como una presidencial donde en todo el país los candidatos son los mismos. Acá yo voto por los candidatos de nuestra provincia, voto por el candidato A, B, C, D, pero son todos de nuestra provincia que nos van a representar en el Congreso, los diputados. En provincia de Buenos Aires también por los candidatos de provincia y así sucesivamente. Así que relativamente, si bien son elecciones generales, también son elecciones locales porque se disputan los candidatos de cada lugar. Entonces, allí, con el deterioro que Milei sufrió, no solo con esta elección, sino con todo lo que viene pasando en su gobierno en este último tiempo, no sé si la figura de Milei va a prevalecer para que yo, correntino, vote a La Libertad Avanza como candidato a diputado nacional porque Milei... por la gente de Milei. Exactamente. Entonces es evidente que juegan contexto distinto y yo creo que se le presenta muy difícil también a Milei en esa circunstancia. Fíjate vos que se me ocurre a mí que el gobierno provincial, es decir, Vamos Corrientes, qué sé yo, va a volver va a tener fuerte vigencia, no tanto como ahora, como la de las provinciales, pero va a tener fuerte presencia en esas... Sí, de los tres diputados que va a poner Corrientes, y sin duda 2 van a ser de Vamos Corrientes, y veremos, yo creo que... ¿El restante cuál va a ser? Sí, el tercero, sin ninguna duda para mí, va a ser del PJ. Y bueno, ahí tenés. Porque La Libertad Avanza en Corrientes no prendió. Pero fíjate vos qué puede pasar, por ejemplo, en Córdoba. Porque vos para que entren diputados libertarios tiene que ser o La Libertad Avanza fuerte o haber hecho un arreglo electoral con la gente del lugar. En Córdoba, en Mendoza, qué sé yo, en San Luis, en Corrientes. En Corrientes, pero no se hizo, en algunos lugares no se hizo. No, pero el orgullo que viene Karina con el orgullo. Yo sintetizo el fracaso en Karina, que influenciada a su vez por los primos Menem, que son que no muestran una ficha limpia, porque por ejemplo dentro de las cosas que se les achacan es un contrato de seguridad con el Banco de la Nación para todo el país. ¿Y quién es la empresa que va a brindar ese servicio? Una empresa donde están los Menem. Pero se dice, sí, no, pero tengo el 1% nomás. Esas cosas no cambian. Todo eso influyó en que la gente vio en su momento, para mi criterio, en Milei una ficha limpia, es decir, acá decían de barrer y demás, es cierto, pero
todo eso empieza a molestar a un nivel de gente de la clase media que busca todavía una orientación, una salida habitual. Por ejemplo, en el caso, Jorge, de Provincias Unidas, los gobernadores han hecho por su lado, yo no sé si por su lado y cada uno, de los 6 gobernadores que se expidieron dentro de, de Provincias Unidas, diciendo todos, sin gestión no hay futuro. Lo dice en Corrientes Valdés, en Santa Fe Puyaro, en Córdoba Llariosa, y fíjate la casualidad, Llariosa es LLA, es decir, La Libertad Avanza parecería, ¿no? En Santa Cruz Vidal, en Jujuy Sadir, en Chubut Torres, ahora parecería que se dan cuenta los mismos gobernadores de que las provincias también existen. Eso me trae un cierto nivel de orgullo por el tema de que hace 25 años desperté con este nombre, ¿no es cierto? Ahora, mirá, Toto, esto te agrego. Las provincias existen y sobre todo van a existir ahora en estas elecciones nacionales porque los candidatos son en las provincias. Entonces, si la Libertad Avanza, el oficialismo nacional, no ha hecho acuerdo con los gobernadores, sin duda que los gobernadores van a manejar la elección en sus respectivos distritos, sí, y van a ser representantes esos diputados de las provincias, no una pieza más del oficialismo nacional para votar lo que el presidente quiere. Entonces, también van a hacer fuerza, el interior del país va a hacer mucha fuerza en esa elección del 26 de octubre. Así que yo pienso que se le presenta un panorama bastante oscuro a la administración nacional. Bien, hablamos de La Libertad Avanza. Ahora, en la mesa que se va a formar tiene lugar, va a estar el presidente y en primer lugar Karina, por encima del jefe de gabinete y de los demás. Es decir, que ahí ya empieza otra vez un respaldo a Karina. Ahora, ¿por qué el respaldo a Karina y el respaldo a Pareja, que fue el armador en Provincia de Buenos Aires? Porque si lo toca, alguien tiene que haber un fusible siempre en todas estas cosas. Y el fusible para mí era Pareja, que es el armador, pero lo que pasa es que no se lo puede tocar a Pareja porque los candidatos que están en Provincia de Buenos Aires, y no sé si en el orden nacional también, son gente de Pareja. Son gente de Karina, de Pareja. Mira, Toto, recién hablaba acá que vos hablabas de la experiencia política y se decía también, bueno, que hay que un poco de gente nueva y otro poco con experiencia. Pero sin duda que los que están en el gobierno nacional no tienen ni pálida idea de lo que es la política. Así es. No tienen ni pálida idea de lo que es la política. Y sin duda que han cometido muchos errores no forzados que lo han llevado a esta situación. Es más, ahora están ofreciendo ante la derrota, porque vos bien dijiste, hay que tener fusibles, pero fusibles, los suficientes fusibles de la calidad del golpe de energía que se ha recibido. Si es una derrota tan importante como en la provincia de Buenos Aires, los fusibles, ¿quiénes son? Son los ministros. Son los ministros, para que el fogonazo no le llegue al presidente o le llegue de manera filtrada. Y mira lo que hacen. Está dicho que cuando vos no querés hacer nada, crea una comisión. ¿Es así o no? Así es. Bueno, ese es el dicho. Vos no querés hacer nada, crea una comisión. Y el otro dicho, que sumo a esto. Cuando vos haces siempre lo mismo, no podés pretender un resultado distinto. Primero, crearon una comisión política con los mismos que están cuestionados. Cuestionados no solo políticamente por su inhabilidad y su ineficacia, sino cuestionados moralmente por estar enredados en estas cuestiones de corrupción que terminan de... Eso es cualquier cosa menos una comisión, menos una renovación, menos una cosa nueva. Es una comisión ridícula. Y encima, ¿quiénes de ellos, salvo
un poco el jefe de gabinete tiene experiencia política. Van a seguir con la misma impronta que tienen hasta ahora, que fue pésimo su manejo. Después la comisión de gobernadores, que lo va a tener de coordinador al jefe de gabinete. ¿Vos te acordás del Pacto de Mayo que se firmó en julio? Así es. Bueno, Pacto de Mayo que se firmó en julio, fíjese usted. Se firmó, mira, estuve leyendo el Pacto de Mayo, estuve leyendo el texto que firmaron los gobernadores y todo. Grandes cosas. No se hizo absolutamente nada del Pacto de Mayo, no sirvió para absolutamente nada y murió por inanición. ¿Eso es lo que van a hacer ahora? ¿Qué vamos a ir? Entonces, como dijo el gobernador Gustavo Valdés, que lo escuché en estos días, no queremos una reunión para la foto. Y esto va a ser para la foto. Se van a reunir 1, 2, 3 veces y ¿qué? ¿Qué hay que yo tenga el celular de fulano y el celular de Mengano y el celular de Mengano? ¿Para qué? ¿Para llamarle y pedirle algo? ¿O qué? No, señor. Lo que se necesita es el cambio de política, en aquello que hay que cambiar. Hay que insistir en eso, pero un cambio de políticas concretas. Y no se ve eso porque con los mismos actores, haciendo las mismas cosas, no van a lograr Lo que mejorar. pasa es que el cambio político en estos momentos tiene una restricción grande, que los candidatos a diputados nacionales ya están nombrados. Entonces yo insisto en que hay que recurrir a gente que puede aportar, que tiene ideas para aportar. Por ejemplo, tenemos muchos candidatos, muchas personas que pueden haber sido Toto, no nominadas. es el cambio de los candidatos a legisladores, es el cambio en el poder ejecutivo. Ahí se necesita el cambio. Ahí necesitas apuntar para tener gente, obvio, tenés que tener gente también con peso propio, que le dé oxígeno al gobierno. Yo no puedo pretender cambiarlo a fulano por Juancito Gómez Pérez, con el perdón de la expresión, de los Gómez. De los Gómez y de los Pérez, y pretender que eso va a cambiar. Yo tengo que traer a alguien con peso propio, 2 o 3 que oxigenen el gabinete. Bien, y eso no pasa. Ahora, hubo hasta el momento una tendencia a oxigenar el gabinete, sacándola a Patricia Bullrich, sacándolo a Petri, que van a ir de candidatos a diputados nacionales, Patricia senadora, con la posibilidad de que sea, y digamos, porque en el Senado está el presidente del Senado, que es el vicegobernador. Ahora, y aparte se elige de entre los senadores un presidente provisional, digamos, y que tiene la secuencia constitucional: presidente, vicegobernador, presidente, vicepresidente y presidente provisional. Y eso pretenden que sea Patricia Bullrich. ¿Para qué? Están dando a entender que puede haber algún tema que pueda... la idea de Milei seguramente es sacarla a Villarroel, y la idea de Villarroel es sacarlo a Milei. Ahora, dentro de eso, insisto en el tema de que teníamos un triángulo de acero. O sea, ahora ese triángulo de acero, como bien vos decís, de 3 pasamos a 6 o 7 para poder coordinar. Es muy difícil coordinar entre 6 o 7 cuando no se pudo coordinar entre 3, ¿no es cierto? Mira, te juro por Dios que no tienen, la falta de experiencia política los hace improvisar, verdaderamente improvisar, porque eso que ofrecieron al otro día de haber perdido las elecciones es ni o es nada. Formar una comisión con los mismos que están. Después hacer una comisión de gobernadores que ya se hizo el año pasado y que fracasó y que nunca anduvo. Eso es lo que ofrece, ese es el cambio que ofrece, no. Encima el presidente dijo, seguiremos en el rumbo económico y en el rumbo político. Es decir, ¿para qué me llaman? Ni siquiera es un cambio cosmético, es un cambio leve para que nada cambie. Y él tuvo que haber tomado lección. Si una persona con experiencia política toma la lección y refresca su gabinete, pero oxigena verdaderamente, trayendo 4 o 5 pesos pesados
para que le den oxígeno a su gobierno y haciendo ciertas correcciones donde hay que hacerlas. Pero así, de esta manera, yo creo que va rumbo a la pérdida de confianza y va rumbo al fracaso. Ojalá que no, porque el fracaso en nuestro país político importa y supone el fracaso económico y social. Es decir, y nos afecta a todos. Y nos afecta a todos. Nos afecta a todos. Los errores que puede cometer el Poder Ejecutivo Nacional nos afectan a todos, no únicamente a una determinada clase o un determinado núcleo. Lo que ocurre, en mi criterio, Jorge, es de que la oxigenación vendría por el lado de la Secretaría General. Los que alguna vez fuimos secretarios generales de Gobernación, sabemos cuál es nuestra obligación o nuestro desempeño, asesorar, estar, digamos, como un filtro de las cosas que llegan al gobernador o al presidente para ordenar administrativamente, no fijar las políticas sin intervención del gobernador o del presidente. Ahora, el presidente tomó la actitud fácil de decir, bueno, la parte política la va a llevar la jefa. Vamos, presidente. Nosotros esperamos que el aporte política lo aporte el presidente de la nación. Y deje usted al ministro de Economía. Si no le gusta el ministro de Economía, cámbielo. Pero no se ponga únicamente en la parte económica con los resultados que se están viendo. Ahora, ¿no había alguien que le pueda decir, cuidado con el tema de las leyes que se está vetando? Cuidado, porque hay formas de solucionar. No digamos al pie de la letra lo que se sancionó, sino en otra forma, conversando, dialogando, y el gobierno nacional no dialoga, directamente impone el criterio de 1-2, y entre el 1-2 están los hermanos Milei para mí. Bien, yo creo de que yo por lo menos tengo esperanza que Provincias Unidas realmente se constituya en una opción ya incluso para las elecciones de octubre. Y diría que más aún mañana se estén constituyendo los bloques en el Diputado de la Nación y en el Senado de Provincias Unidas. Esa es la forma de demostrar que se está queriendo avanzar en algo. Pero si únicamente nos vamos a limitar a decir sin gestión no hay futuro, y bueno, las cosas no veo que nos puedan presentar a los que no estamos embanderados con unos u otros, sino embanderados con el progreso del país y de la provincia, vamos a sentirnos nuevamente desamparados. Tu cierre. No, yo veo un panorama complejo, Toto. No me fijo en 2027 en las presidenciales, donde evidentemente tiene que haber, porque nació efectivamente y se consolidó un candidato presidencial que es Kicillof. El otro, que es Milei, bajó un poco su estándar. Pero, y la avenida al medio, aquellos que no quieren estar en esta contradicción, que podrían ser las Provincias Unidas, tienen mucho que andar, porque ahora el 27 no es el momento de ello, porque por ejemplo en Provincia de Buenos Aires han tenido un escasísimo papel, digamos, ¿no? en votos. 1 millón de votos de diferencia. Claro. Entonces, creo que tenemos la más difícil. Normalmente, a su vez, las segundas etapas son las más difíciles que atraviesan en general los gobiernos, ¿no? Porque se ve cerca el síndrome del café frío, y si Milei no tiene expectativa de volver a ser presidente, se le puede desmadrar absolutamente la cosa. Así que yo creo que lo que debe hacer el gobierno es una verdadera oxigenación de su elenco, traer gente con peso específico propio y cambiar ciertas políticas. No es solo el superávit fiscal el que nos va a salvar. No es solo, la gente ya ha asumido la inflación, pero no asume que los salarios vienen corriendo siempre desde atrás y que no se llega a fin de mes. Y eso ahora se está requiriendo, la fuente de trabajo, la reactivación. Y evidentemente con todo esto que está sucediendo, eso va a tener que esperar un poco. Y bueno, así se mella la confianza en el gobierno. Sí, hay que tener en cuenta, sí, no hay plata, pero hay plata, millones de pesos para los laboratorios, para esto y para el otro.
Entonces, siempre en la economía familiar tenemos que asumir compromisos, pero asumimos los compromisos reduciendo otros gastos para poder afrontar. Eso tiene que hacer el país también. Bien, Jorge, seguiremos muy de cerca todo este proceso, porque no es una lucha entre Karina, que quiere desplazar a todas las mujeres que tengan influencia. Incluso yo arriesgué de que pretendía ahora en el 2027 ser la candidata a vicepresidenta, porque se la ve caminando a Milei y al lado ¿quién está? No está la vicepresidenta, está Karina, secretaria general de la presidencia. Incluso tiene un piso más bajo, si se quiere, que los ministros o que el jefe de gabinete. Olvídate de Karina candidata, no puede ser. Por supuesto. Ya. Y quiero decir que nadie pretende que le vaya mal al gobierno. Así al es. contrario, queremos que le vaya bien porque todos estamos en este barco. Bien, muy bien. Hay otros temas importantes para nuestra provincia que los vamos a considerar ahora con el doctor Falcioni. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Estamos con el doctor Marcelo Falcioni. El doctor Falcioni ha sido ministro de Obras Públicas de la provincia. Y por supuesto, ¿quién mejor que él nos puede explicar el tema del puente General Belgrano? Y también algo que surgió en un reportaje, una nota con el senador provincial y candidato a diputado nacional, el senador González, quien mencionó el puente Goya Reconquista, algo por el cual como candidato hace unos años yo había bregado y parecería que está el proyecto terminado. Bien, Marcelo, una vez más vemos qué pasa con este tema del puente y los puentes. Bueno, Toto, muchas gracias nuevamente por la invitación y aprovecho, ya que se está hablando en el transcurso, yo estaba fuera de la mesa escuchando la actualidad política. Primero hacer una reflexión y tal vez una sugerencia para el nuevo gobierno, sobre todo el nuevo ejecutivo que surgió acá en la provincia. Sería oportuno que ya el gobernador electo empiece a armar equipos de trabajo para poder avanzar y empezar a trabajar allá por diciembre. Porque generalmente se reserva el armado de equipos, sobre todo ministeriales, a nivel de titulares del ministerio, ahí a última hora. Y entonces estamos en diciembre que es fiesta, estamos en enero que es vacaciones, Festival del Chamamé, carnavales, otro tanto en febrero y empezamos a trabajar allá por marzo. Entonces, estaría bueno que la gente ya se vaya preparando. Yo, por suerte, como dijiste, ministro, no tuve ese problema porque ya llevaba como 30 y pico de años en el ministerio y estaba conociendo toda la temática, por supuesto, agregándole la impronta del gobernador nuevo. Pero ahora, si vamos a esperar a diciembre, principio de diciembre, para armar equipos, hasta que ese equipo se compenetra, se sienta y empieza a elaborar actividades y gestiones, vamos a empezar con un importante retraso. Pues bien, otro tema también importante, y había cuenta de la gestión del nuevo gobernador y del partido del nuevo gobernador y del actual gobernador con el gobernador del Chaco, con el gobernador de Santa Fe, sería importante entonces también aprovechar de una mayor y mejor relación entre ambos gobiernos provinciales, tanto con el del Chaco como el de Santa Fe, para procurar y trabajar con el tema puentes. Básicamente nosotros tenemos 3 puentes, 2 con el Chaco, 1 con Santa Fe y después tenemos el otro importante, por decir, el Paso de los Libres, Uruguayana. Bueno, con Chaco tenemos el Belgrano, que se tiene que trabajar y se tiene que mejorar y conservarlo. Ya lleva 50 años
y prácticamente es muy poco lo que hasta ahora se viene haciendo. Hubo un recambio de oenque, que son los tensores que sostienen la plataforma del puente, en los años 90, por primera y única vez. Y ahora recién se están haciendo el cambio de juntas de dilatación, que son muy importantes para la infraestructura del traslado de la plataforma del puente. Eso se debe hacer cada 10 años aproximadamente, y se está haciendo por primera vez a los 50 años de existencia del puente. Por supuesto, no hablemos de las otras tantas cosas, como siempre decimos, la defensa de los pilares, que es una cosa que anda dando vuelta y vuelta, pero no se concreta, la presencia de báscula para medir el peso de los camiones y la potencia de los camiones que tienen que encarar la subida, sobre todo el lado correntino, y se vienen quedando en esa subida, los separadores de mano de cada una de las... Dentro del puente. Yo había sugerido en su momento la posibilidad de incorporar defensas antisuicidas, que también es algo importante, y el cuidado general de la estructura del puente, que se dice que está bien, pero ya el otro día tratamos el tema acá, en la revista Vivienda, un artículo de su editor de hace 36 años, alertaba en ese momento sobre la protección del puente. Entonces, ahora que tenemos en principio autoridades nuevas y en el Chaco todavía con un margen de tiempo para avanzar, estaría bueno. Ahora, sí. Tenemos por otro lado el tema del segundo puente. El tema del segundo puente está estancado, está paralizado, como sabemos, y va a seguir hasta fin de año porque el Instituto Correntino del Agua sacó una resolución ratificada por decreto en el que, para concretar y terminar los estudios ambientales que permitan realizar las audiencias y la aprobación a nivel nacional, que dice que están esperando ese trámite para aprobar y finalmente avanzar en el desarrollo del proyecto ejecutivo de la construcción del puente. Y bueno, hasta fin de año vamos a estar parados, y cuando empiece vamos a ver qué pasa, porque a su vez seguramente podrá haber unos recambios de autoridades en el ámbito del Instituto Correntino del Agua, y bueno, el tiempo sigue pasando. Sí. Ahora, yo me tomé conocimiento realmente de que hay un proyecto de Goya Reconquista que estaría terminado. Y también hay otro tema de Bellavista a Villa Ocampo, que no hay conexión para, digamos, para una balsa o para, si uno quiere cruzar a Santa Fe, tiene que ir de Bellavista, venir acá a Corrientes para poder cruzar con el vehículo, ¿no? Sí. Vamos por lo primero. Existe, sí, un proyecto ejecutivo terminado, y es así, y lo puedo afirmar, porque ese proyecto ejecutivo terminado se logró concretar, no es por ufanane, pero me tocó en suerte en mi gestión. Goya Reconquista. Goya Reconquista, la Valle Avellaneda, como quiera decirse, digamos, en definitiva, es muy corta la distancia. Es más, se colocó a 4 o 5 kilómetros de la valle, yendo hacia Goya, un monolito con una frase inserta, también en instancia de Newton, que decía: los hombres levantamos demasiados muros y construimos muy pocos puentes. Ese monolito está en lo que sería la bajada del lado correntino del puente. Es un puente particular, porque es parecido para los que conocen, al Rosario Victoria, con la diferencia que hay un terraplén importante de casi 30 kilómetros, 40 kilómetros de terraplenes, con 17 alcantarillas o puentes menores, por decir así, viniendo del lado santafesino hacia Corrientes, muriendo con un puente atirantado similar, por decir así, al General Belgrano del lado correntino. Eso es básicamente la estructura prevista para este puente, que estaría desembocando en este lugar. Bueno, el proyecto está, pero nunca se avanzó ni hubo
diligencias y actividades para destacar que al final del gobierno provincial de aquella época tuvimos inconvenientes políticos con el gobierno nacional y no hubo alternativa para gestionar. Pero después tampoco se gestionó y ahora tampoco a mí me suena o conozco alguna actividad o gestión que lleve a concretar la construcción de este puente. Bien, es una oportunidad para Juan Pablo Valdés de poder llevar adelante estos emprendimientos. Ahora bien, no solamente con los fondos provinciales se hace esto, sino con concesiones, digamos con peaje, porque el puente Santo Tomé-San Borja, por ejemplo, se ha otorgado por peaje y lo siguen teniendo, lo mantienen porque cobran un peaje. Entonces, ¿por qué no encarar tanto el Goya Reconquista como el tema de una buena balsa en Bellavista para que pueda cruzar, digamos, hasta Villa Ocampo? Todos son temas que se le están sirviendo al nuevo gobernador para que pueda llevar adelante. No dudamos de que la gestión de Gustavo Valdés, en mi criterio, llevó adelante este tema, que sin gestión no hay futuro, y eso ha sido una gestión permanente tanto de él como del intendente de la ciudad. Bien, ese tema es importante, Toto, pero tiene sus inconvenientes. El gobierno de Santa Fe concluyó un puente de 300 metros entre la costa de Villa Ocampo y el puerto de Villa Ocampo, que está en una isla inmediata, digamos, ¿no? Pero falta la comunicación por agua con el puerto de Bellavista. Esta es una vieja historia que sería larga de desarrollar, porque Bellavista y Villa Ocampo pretendían ser justamente una de las variantes de integración entre Goya Reconquista, o también era esquina Román. Finalmente quedó el Goya Reconquista. Bueno, ambas poblaciones, Bellavista y Villa Ocampo, procuraron estar unidas, pero eso hace más un tránsito fronterizo. El gobernador Gustavo Valdés anunció, y no sé si está ejecutando o no, un amarradero del lado de Bellavista. ¿Por qué? Porque si bien Bellavista tenía un puerto, ese puerto, al igual que el Correntino, quedó encerrado por la ciudad. Entonces hay que buscar otro lugar que ya está seleccionado para comunicar eventualmente la ruta con el río y el tránsito. Pero vamos a necesitar camiones, balsas para los camiones, y una balsa lleva 2 camiones y puede hacer 2 o 3 cruces al día. O sea, no va a servir para hacer el traslado y la comunicación. Sí, bien, podrá servir para poner lanchas, un amarradero, pero también hay que contar con el terreno suficiente, hay que poner un centro, un espacio de transferencia de carga, y todo eso lleva tiempo y dinero. Bien, le vamos a pedir a nuestro camarógrafo y editor, que es de Bellavista, que nos traiga una información más completa para el próximo programa. Con mucho gusto. Bien, muchas gracias y terminamos nuestro programa.